Siempre se decía que el béisbol es... Siempre se decía que el béisbol es... El rey de los deportes. El rey de los deportes. Son 108 costuras que tiene la pelota y eso, cada costura es sangre de nosotros. El niño Dios nuestro era siempre bate, bola, manilla. Los niños, cuando están en el vientre de la madre, cuando están en gestación, ya ellos juegan béisbol allá en la barriga. El estadio se hizo y el alcantarillado no se hizo porque la ciudad que hizo fue estadio. Cuando se habla de costeño se piensa en el béisbol. ¿Sabe usted cuántos colombianos juegan actualmente en Grandes Ligas? En este momento estamos viviendo la mejor época del béisbol colombiano. Hay 10 colombianos que nos representan en la MLB y de los 10, todos nacieron en la costa colombiana. Julio Terán, Bravos de Atlanta. En Chicago White Sox, José Quintana. Dilson Herrera, Cincinnati Reds. Philadelphia Phillies, Jorge Alfaro. Donovan Solano, New York Yankees. En Nacionales de Washington, Jonathan Solano. Major League Home Run, Jonathan Solano. Tyron Guerrero, Miami Marlins. Jonathan Barrios, Cerveceros de Milwaukee. En Cincinnati Reds, Dayan Díaz. En Cleveland Indians, Giovanni Urshela. Esta cifra es un récord histórico para el béisbol colombiano. Pero ¿por qué todos los beisbolistas profesionales que juegan en la MLB son de la costa colombiana? ¿Qué hace que les guste tanto el béisbol? El béisbol, pues, es una manifestación cultural desde el punto de vista social en la ciudad de Cartagena. El béisbol es un fenómeno caribeño y la explicación a eso podría pasar por lo cultural, por lo idiosincrático. En estas regiones también es un sentido, tiene también un sentido de orgullo regional, identitario, para resistir también culturalmente al centro andino, a la hegemonía centralista que siempre hemos tenido en Colombia. Ese gusto, ese cariño de la afición costeña por el béisbol es precisamente parte de nuestra identidad. Es un deporte que llevamos en la sangre, es un deporte muy caribe, nosotros somos caribes, nosotros vivimos cerca del mar y todo esto se impregna en nuestra alma y por eso hay tanto gusto por este deporte en el departamento de Córdoba. Si ustedes examinan el béisbol, por decirlo así, la geopolítica del béisbol se circunscribe a Norteamérica, que esto es Estados Unidos, Canadá y México, a Centroamérica, al Caribe. Entonces el béisbol resiste la globalización del espectáculo y se circunscribe geográficamente en el mundo al Caribe. El béisbol es caribeño, así es que no nos extrañe que la costa norte atlántica colombiana sea beisbolera. Sí, es una identidad de los costeños. Cuando, por ejemplo, en el interior uno dice que es cartagenero, que es costeño, enseguida piensan que uno sabe jugar béisbol o que uno sabe ese deporte. Y es una identidad entonces que uno tiene a nivel nacional sobre lo que es el béisbol, que lo consideran que aquí es la meca del béisbol
que aquí nació el béisbol y que todos nosotros debemos saber ese deporte. El béisbol sirve en la costa para presentar la costeñidad, para presentar el orgullo de región. Ser beisbolista en Cartagena, en Barranquilla, importa. Ser beisbolista en Bogotá, digamos, es una cosa de menor cuantía. El orgullo regional, la idea del prestigio costeño. El béisbol tiene una característica muy interesante y creo que de pronto eso fue lo que ellos vieron, que es un deporte científico. El béisbol tiene una cantidad de movimientos que le permiten al deportista en determinado momento ser especial para ese deporte. El béisbol hay que estudiarlo. Te dije al principio que el béisbol es el ajedrez de los estadios. Tú no tienes tiempo de pensar qué va a pasar cuando la bola te llegue. Si no sabes qué hacer con ella cuando te llegue, perdiste el año. Y el cartagenero le cogió apego a eso porque se dio cuenta que era una actividad en la cual se divertía, aprendía y enseñaba. Por eso se quedó el béisbol. Este deporte practicado por caribeños, que a su vez lo asumieron de los norteamericanos, se pegó en la sangre y también por las condiciones físicas del hombre del Caribe, hombre delgado, veloz, de mucha picardía y de mucha inteligencia. Como vemos, muchas de las características que tiene el béisbol cautivaron a la población costeña, pero también existen características de los costeños que lo relacionan con el béisbol. Una de esas es el biotipo. El biotipo promedio de un jugador de béisbol depende de la posición en la que se encuentre. En general es un hombre alto, ágil, veloz y con una muy buena masa muscular que le permite tener resistencia, características del beisbolista costeño. De pronto en el Caribe tenemos un poquito más la chispa para jugar el béisbol, pero cuando se habla de biotipo se habla de las condiciones naturales. Que pueda tener un niño de 14 años, pueda tener entre 1,70 y 1,75 de estatura. Sabemos que va a seguir creciendo con ejercicio, pero el biotipo se puede dar en todos los deportes, pero en el béisbol hay esas características. Además, como aquí se juega un poquito más que en el interior, entonces el niño ya nace conociendo algunos detalles del béisbol. Yo creo que el béisbol logró recoger una cosa que se llama la pelota caribe. La pelota caribe es la forma de jugar béisbol que tienen los costeños, los caribeños. Y es, por ejemplo, el robo de bases, es, por ejemplo, toda esa picardía que llamarían en Argentina picardía de potrero, que llamaríamos en Colombia malicia indígena, para jugar al béisbol. Es decir, sí hay una forma caribeña, sí existe un estilo caribeño de jugar al béisbol. Pero no solo el biotipo fortalece el arraigo, también está el aspecto familiar, un gusto que se hereda de generación en generación. Y este ejemplo se ha dado mucho. En Montería, Cartagena, Barranquilla y Sincelejo ya existen familias tradicionales que han sacado grandes beisbolistas. Un ejemplo de estos es el caso del beisbolista junior Boris Villa, que es nieto del exbeisbolista Manuel María Villa. Es decir, que este gusto se ha venido transmitiendo en la sangre. El béisbol en la costa, podríamos decirlo así, que es algo como generacional. Es difícil o es raro, muy raro ver a alguien que ha sido beisbolista y que el hijo le salga futbolista. Es muy difícil. Mi papá jugó béisbol cuando Colombia tenía el mejor equipo de muchas épocas, de muchas décadas, que fue en el año 47, él era el segunda base de ese equipo. Estaba jugando con Petaca Rodríguez, Chita Miranda, Cosby Flores, Cavadía, y él era Armando Niño Bueno Crisón, un muchacho que se atrevió desde los 15 años a jugar pelota profesional. De ahí empieza uno a crecer y a ver medallas, trofeos, entrevistas, implementos de béisbol regados por la casa, bates, bolas, manillas, pies, y
Cuando a mi papá en el año 79, le iban a hacer un homenaje en la ciudad de Montería, conozco a Luis Sierra, quien es hoy, después de 32 años, mi esposo. Bueno, yo me inicié en el béisbol alrededor de los años 1970, me acuerdo, porque este año fue el año del Mundial de Fútbol en México. Cuando todos estaban con la fiebre del Mundial, pues nosotros empezamos a practicar el béisbol ya más organizadamente. Conocí pues a mi esposa en un estadio y bueno, ahí hablando y eso pues nos conocimos y bueno, hasta el día de hoy. Y ahí nació Luis. Y definitivamente abandono lo que venía haciendo, mi trabajo personal, y me dedico a llevarlo a él a todos los estadios, transmitiéndole la historia, diciéndole quién era su abuelo, todos los logros que tuvo su papá como catcher de la selección Atlántico por más de 10 años, catcher titular de la selección Colombia. Entonces mi hijo Luis empieza a emular a su papá. Yo siempre veía a mi papá jugar desde pequeño y vivía el béisbol, comía béisbol, desayunaba béisbol, almorzaba béisbol, todo era en torno al béisbol y eso se me hizo pues mucho más fácil ya cuando los años iban pasando, ya jugaba mejor, ya agarré más pasión por el deporte. Yo creo que eso ya se llevaba en la sangre. Mi papá la primera vez que me llevó un de béisbol, empezamos a jugar con un bate, la bola, y después de ahí pues me enamoré del deporte y gracias a Dios pues soy ahora lo que soy gracias al béisbol. Hoy es coach de un equipo de Grandes Ligas, Medias Blancas de Chicago. En la costa se ve mucho eso, vemos las familias o los grandes apellidos, por decirlo así, los Rentería, todos los Rentería juegan béisbol, los Villa, todos los Villas juegan béisbol, en Cartagena los Ramírez, todos los Ramírez juegan béisbol, en Barranquilla los Sierra, en fin, es algo generacional y que podríamos decirlo que todos tenemos el mismo apellido que se llama béisbol. Ha sido tan fuerte la pasión beisbolera que los mismos costeños se han encargado de expandirla a lo largo de todo el país, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, no ha impactado de la misma manera que lo hizo en la costa colombiana y no es considerado identidad de todo el país. ¿Pero qué aspectos hicieron que no se expandiera de la misma forma? En el interior del país se juega béisbol, pero no al mismo, por decir, al mismo nivel que aquí en la costa. Por lo que ya en el interior del país se juega béisbol por algunos costeños que han ido para Bogotá, para algunas partes allá. Antioquia fue 2 veces campeón nacional de béisbol. ¿Por qué? En el año 66, 67, uno de los dos, todos los peloteros eran de Cartagena. Un señor que se llama José Miguel Corpa se fue a vivir a Medellín. El señor es químico, ya estaba graduado del colegio cuando se fue y estudió allá en la Universidad de Medellín y habiendo sido la estrella que fue, logró que en Medellín la gente, los antioqueños comenzaran a jugar béisbol de verdad, de ellos. Bogotá pasa algo parecido. Las universidades son las que tienen el mayor número de equipos. Y las universidades tienen el mayor número de equipos porque tienen muchos pelados costeños ahí. El béisbol llegó a Antioquia, llegó a Santander, llegó a Bogotá, llegó al Valle, pero el entusiasmo duraba poco, porque quienes se entusiasmaban por jugar béisbol en esa zona eran los costeños que vivían allá. Entonces, los nativos de esas regiones no le pusieron atención, o sea, muy poco hicieron para poderlo sostener. Y entonces eran momentos de intermitencias.
Y eso dependía del entusiasmo que de pronto le impartían los costeños que vivían en ese momento. Pero el esfuerzo se perdió, el fútbol absorbió eso. Va a levantar el balón, levanta la pelota de atrás, viene un cabezazo, bonito gol, gol de Colombia. El fútbol penetró, en Cartagena se convirtió en la religión deportiva, no de Colombia ni de la región Caribe, sino también de toda parte del mundo, de los 5 continentes. Cuando llegó a eso, cuando ocurrió eso, también hubo el cambio acá. El béisbol tiene 2 características. La primera es que es discontinuo y encima es complejo, no es fácil. El fútbol, digamos, tiene unos códigos universales fáciles. Quizás por ser universal, el fútbol también es fácil, porque ya cualquier cosa que tú hables, si lo asocias con fútbol, la gente comprende. El fútbol es un deporte que es mucho más fácil de entender y comprender y de jugar que el béisbol. Jugar béisbol no es fácil. No en cualquier sitio se puede jugar béisbol porque hace daño la bola o el bate o la cosa. En cambio el fútbol sí, en cualquier playa, en cualquier cancha. Entonces esa es la razón por la cual el fútbol avanzó hacia el interior y nosotros nos quedamos con el béisbol. Para jugar fútbol aficionado se necesita únicamente una pelota que cuesta entre 20.000 y 50.000 pesos. Generalmente esa pelota se utiliza a lo largo de todo el partido. Mientras que para jugar béisbol se necesita de un bate que cuesta alrededor de 150.000 pesos, un guante que cuesta 130.000, una pelota que cuesta 15.000, teniendo en cuenta que se necesitan por lo menos 5 pelotas para jugar un partido de béisbol aficionado. Es decir, que para jugar este deporte se necesitan alrededor de 300.000 pesos. Para que la pasión beisbolística se tome toda Colombia se necesita el apoyo más que todo gubernamental, porque sin el apoyo gubernamental nunca vamos a tener eso. ¿Qué ocurre? Que el béisbol es demasiado caro y nosotros los beisbolistas somos muy pocos contra todo ese andamiaje que hay de otros deportes, y el Estado a nosotros siempre nos da la espalda. Yo creo que si el país verdaderamente manejara un idioma de actitud, de disciplina deportiva, que se le invirtieran los pesos, podríamos abrir una beta fabulosa allí en el Chocó, toda esa banda del Pacífico. Lo mismo que San Andrés. San Andrés debía estar produciendo un hombre ball, jamaiquino, porque tienen el mismo biotipo, comen lo mismo, porque son islas. Debe transmitirse más el béisbol, la propia liga, la federación debía impulsar programas masivos para aficionados y para practicantes a que tomen el gusto nuevamente por el béisbol. Porque si mueren los viejos ya no va a haber aficionado al béisbol. En cambio, si están los jóvenes que le empiezan a tomar el apego a la pelota caliente, seguramente vamos a tener un buen número de aficionados en cada uno de los escenarios. Nadie dice nada, nadie divulga nada, nadie muestra nada. En Cachaquilandia, allá en el interior, muy bien, gracias, nadie nos mira a nosotros. 1 por rigor, 2 por audiencias, 3 por interés, 4 por estudios de lecturabilidad que tenemos al interior de la empresa, 5 porque no da, hay otros pocos focos de interés, por eso el béisbol sale poco. Tenía mucho más hace unos años cuando teníamos grandes beisbolistas en determinados momentos disputando los grandes títulos de la Serie Mundial. Cuando ya alguno de nuestros peloteros llega a coronarse campeón, ya alguno de ellos llega a figurar, o una selección, ahí sí aparecen, se montan en el carro de la victoria, muy chévere, muy bacano. Ustedes saben que aquí nos guiamos por las modas. Si usted me dice a mí por qué no volvimos a publicar automovilismo, pues le digo porque ya no hay gente que está interesada en eso, porque no está Montoya. Entonces, pues, son cosas de la realidad de la industria y de la información. Algo tan sencillo como que Falcao va a tener el tercer hijo. Entonces, en ese momento es prioridad esa noticia que inclusive un partido de béisbol, porque si no hay un colombiano, y si un colombiano no fue figura o están en las etapas definitivas de las grandes ligas, no se mete. Sí, lógicamente, porque los medios de comunicación, si le dedicaran el espacio que le dedican a otros deportes, al béisbol, esto se expandiera más. Y con ese mal disparo de Mathison a primera vino la otra carrera, la número 4, y con el relevo de Dayan Díaz, Colombia gana su primer juego en el Clásico Mundial de Béisbol, Juan Pablo. Recientemente, al momento de esta entrevista, Colombia clasificó al Clásico Mundial de Béisbol, y acá no fue noticia en el centro. Y yo también creo que porque lo desconocemos.
porque no hay periodismo especializado, porque no fue un deporte que colonizara al país, como lo fue el fútbol y como lo fue en cierta medida el ciclismo. Y mientras tanto, Rentería está haciendo y bateando, y el otro, el muchachito José Quintana, que está ganando juegos con Chicago Medias Blancas, no dice las noticias. Y fue una cosita que lo pasaron en televisión, pero fue algo breve. Colombia campeón de béisbol en Suramericano, obtuvo el cupo para los Panamericanos y ya, más nadie supo más nada. Eso fue algo que se había hecho historia porque Colombia no había ido a Panamericano hace 30 y pico de años, entonces por eso es que nos tienen como apartados. Entonces los patrocinios miran es para el fútbol, el apoyo del gobierno más que todo es para el fútbol, todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Yo creo que los medios de comunicación en este momento y en este sistema social en el que vivimos están respondiendo más a intereses generales de la comunidad. Si usted quiere introducir el béisbol en Guatavita, hermano, pues vamos a ver qué podemos hacer allá desde un proyecto de comunicación, pero no creo que sacando noticias que nadie va a leer en Guatavita de un partido entre los Azulejos del Toronto y los Blue Rays, eso no lo va a leer nadie en Guatavita y por eso nadie va a jugar béisbol en Guatavita. Yo difiero del editor del Tiempo en un aspecto básico. Los deportes se aprenden a ver y a apreciar. Por ejemplo, el fútbol femenino en Colombia va a tener un espacio de tiempo para ser difundido y para que la gente aprenda a apreciar el fútbol femenino. Asimismo, el béisbol no es que no estemos interesados, es que nunca hubo la oferta mediática. Es decir, creo yo que ahí hay un error en la presentación del asunto. No es que los colombianos no estén interesados en el béisbol, también es que los colombianos del centro nunca se les presentó el béisbol. La prensa no le da el espacio que merece el béisbol. Y hablo de la prensa interiorana, no le da el espacio que merece el béisbol, porque hay también de paso un gran desconocimiento sobre ese deporte. Ahora podemos concluir que la falta de difusión de los medios, el poco apoyo gubernamental, el béisbol como herencia familiar y como cultura e identidad de los habitantes de la costa son algunos de los factores que hicieron que este deporte se estableciera en esta zona del país, pero también influyen aspectos del pasado que lo mantienen vigente en la actualidad. El béisbol colombiano ha pasado por varios momentos históricos que marcaron un hito en la consolidación del arraigo y el cariño por este deporte. Por primera vez el pueblo caribeño conoció este deporte gracias a los hermanos Zúñiga, oriundos del Chocó, quienes viajaron a Estados Unidos y trajeron los implementos y reglas básicas del béisbol. Colombia quedó subcampeón en la 8ª Serie Mundial de Béisbol Amateur. La afición por el deporte comenzó a incrementar. En Barranquilla se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuestro país se llevó la medalla de oro y muchas poblaciones del Caribe comenzaron a emocionarse con este deporte. Cartagena y Barranquilla fueron la sede de la 9ª versión de la Serie Mundial. La pasión beisbolera fue tan fuerte que los cartageneros prefirieron construir el estadio 11 de noviembre en vez del alcantarillado. Se creó la primera liga de béisbol en Colombia con 2 equipos de Barranquilla y 2 equipos de Cartagena. A pesar de que la selección Colombia ganó la 16ª Serie Mundial de Béisbol Aficionado, la pasión por el deporte disminuyó drásticamente comparado con la década de los 40. En posición de shortstop, Ñato Ramírez jugó en el equipo de Angelinos de California entre 1974 y 1979. Comencé el béisbol amateur aquí en varios equipos, aquí en Cartagena, representando a Colombia. Ahí los scouts me vieron, en Maracaibo, Venezuela. Me dijeron, tú estás sobrado como pelotero amateur, ¿por qué no firmas béisbol profesional? Y en Estados Unidos, cuando llegué a las Grandes Ligas, para mi país fue un honor de ser el primer colombiano en llegar a las ligas mayores. Aunque Jackie Gutiérrez se convirtió en el segundo colombiano en llegar a Grandes Ligas, la emoción por el béisbol disminuyó. El mal momento en la afición del béisbol terminó a finales de esta década. Pero ¿qué pasó en la historia que hizo que el béisbol despertara de nuevo y hoy hayan más de 70 colombianos en las ligas menores? Todo fue gracias a un gran personaje que con sus logros marcó una nueva época y consiguió motivar a una nueva generación. Colombia, Edgar Rentería tiene su base en la Serie Mundial.
el beisbolista más grande que ha tenido Colombia, sino en mi concepto, el deportista más grande que ha tenido nuestro país. Fue el héroe de 2 series mundiales, eso solamente lo han logrado 4 peloteros en toda la historia de las grandes ligas. Edgar Rentería, Cabrera, marcaron una época grandiosa. Porque fue el primer pelotero en ganar una serie mundial de béisbol. Rentería le dio un aire, un segundo aire al béisbol colombiano. O sea, el béisbol colombiano estaba como dormido, asentado. Y esa llegada de Rentería y enseguida ser campeón mundial con su equipo, los Marlins de la Florida, eso fue la locura. Siempre seguía a Edgar Rentería como ídolo de Orlando Cabrera también, esa gran trayectoria a medida de los años que ellos tuvieron en Grandes Ligas. Siempre estuve al frente de lo que ellos hacían, siempre quería cumplir mi sueño como ellos. Pero aquí todavía no han concebido realmente la magnitud de lo que hizo Edgar Rentería en Grandes Ligas. Estar 16 temporadas titular, estar en Juego de Estrellas, le abrió la puerta a que todos los scouts y todas las organizaciones comenzaran a mirar hacia Colombia. Era satisfactorio ver que aquí después del año 97 vino una selección de La Guajira y los niños paraban la pelota con el pie, la pelota de béisbol, que querían venir porque querían venir a jugar en la tierra de Rentería, y la fiebre que hubo después de que Rentería batió el hit, el primero contra los Marlins, era fenomenal. Ya está en el Hall de la Fama de los cubanos, quiero decir, de los latinoamericanos. Mickey Mantle, Joey Macho, Yogi Berra, 4 hombres que están en el Hall de la Fama, y Edgar Rentería. Hay un colombiano que los acompaña. En la actualidad, el béisbol colombiano está pasando por su mejor momento. Muestra de ello fue su histórica participación en la Serie Mundial, en la que por primera vez Colombia obtuvo un triunfo. Gracias a proyectos como Prospectos del Futuro se está fomentando una nueva generación que quiere seguir manteniendo el buen presente del béisbol. Creamos la Fundación Prospectos del Futuro, mejor conocida por todos ya como PDF, para que los muchachos que jueguen béisbol y no tengan la oportunidad de firmar aquí en Colombia, pues tengan acceso a una beca universitaria en Estados Unidos y sigan jugando su béisbol por esa oportunidad de ser deportista. El béisbol se está convirtiendo en una profesión como cualquier otra. Los niños, sobre todo aquí en Cartagena, piensan cuando ya están en categoría junior, que es una edad entre unos 13 a 15 años, en la posible firma para el béisbol profesional. Y la gente ve el béisbol, los jóvenes, con una posibilidad. Sé de muchos jóvenes que dicen que se van para Estados Unidos y que si no se le da lo del béisbol, ellos tienen la oportunidad de ir a estudiar, de quedarse a estudiar y trabajar en los Estados Unidos. Gracias a que este deporte es visto como una opción de vida para muchos niños y a los nuevos talentos que se están consolidando en la MLB, el futuro que le espera al béisbol colombiano va a ser prometedor y los mismos costeños dan cuenta de ello. Lo veo muy bien, lo veo con una gran proyección. Creo que lo que han conseguido o lo que hemos conseguido hasta ahora con ir a un clásico mundial, muy pronto vamos a tener un nuevo estadio en Barranquilla. Creo que le va a abrir mucho las puertas al béisbol al traer nuevos campeonatos. Hoy se juega con una intensidad tremenda en todos los campos, de todas partes. Los campos están ocupados desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana. Nosotros tenemos acá entre 80 y 100 muchachos firmados ahora mismo en el béisbol organizado, una cifra récord para nuestro país. Todos no están en Estados Unidos porque algunos van a campos de entrenamiento en Venezuela, en República Dominicana, pero es ya una cifra bastante elocuente de lo que Colombia está mostrando. Colombia tuvo
20 peloteros en los entrenamientos de primavera recientemente del béisbol de Grandes Ligas y son peloteros que todos tienen proyección para llegar, todos tienen talento, todos tienen esa capacidad y son de diferentes regiones, sí, del Caribe, pero son de diferentes departamentos, de Bolívar, de Atlántico, de Sucre y de Córdoba. Entonces eso también va a ayudar a una mayor expansión en la costa, pero también buscando la penetración en el interior del país. Y todavía hay muchachos en unas canteras, pero abajo bárbaras. Hay peladitos de 4, 6 años, 8 años practicando pelota. Un talento increíble. Y dentro de unos 10 años vamos a tener más peloteros en Grandes Ligas. Los que intentamos mantenerlo vivo, vamos a tener la posibilidad, si Dios permite, en 5 o 10 años, ver cómo va a estar nuevamente en la cúspide. Los dirigentes se están dando cuenta de lo importante que es esta disciplina deportiva. El gobierno ya está arreglando muchos escenarios en el país. Entonces, esa pasión que vive en las personas que amamos el béisbol ha mantenido esa llama encendida. Y yo sé que está muy cerca el momento en que podamos decir, valió la pena.